La intención es quedar listos pues para evaluación. Esa evaluación pues la voy a enviar por formulario, ¿sí? Yo creo más o menos que esa evaluación estará preparada para unos 20 minutos, creo yo, ¿sí? Entonces pues ya hice el formulario, voy a ver, yo creo que se puede mandar por Face, sin embargo pues para mí es más complicadito porque a mí me tocaría como casi persona por persona, entonces en lo posible lo voy a mandar es por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Quería pedirles el favor grandísimo, grandísimo por este medio, decirles que no compartan el link de WhatsApp a otras personas, por seguridad mía y por seguridad de ustedes y pues por molestia también en el grupo, ¿sí? Entonces pues que solamente estemos los del salón, ¿vale? Bueno, entonces yo aquí voy a retomar. Nosotros habíamos visto lo que era reflexión y refracción. Voy a intentar tomar todo lo de la guía hoy. Vamos a ver si me alcanza el tiempo, ¿sí? Voy a intentar lo de la guía y pues que quedemos más o menos claritos. ¿Listo? Hemos visto entonces la reflexión es cuando las ondas llegan contra un obstáculo y se devuelven, ¿verdad? Entonces vamos a verlo aquí en la cubetica de onda. Ya se les mostraba un poquito en el video. Vamos a repasarlo aquí para hacer la diferencia entre ellas, ¿vale? Entonces vamos a suponer aquí tenemos una onda plana, que pues ustedes ya entendieron cómo se enviaba una onda plana. Toda esta linecita recta pues están viendo las onditas, ¿sí? Y entonces ellas se van a estrellar contra alguna superficie y simplemente se van a devolver. Miremos que cuando esas onditas se devuelven, entonces van a salir con la misma frecuencia y con la misma longitud de onda. Voy a volverme un poquitico acá para recordar. Acuérdense pues que la longitud de onda es la distancia que hay, por ejemplo, entre una cresta y una cresta, ¿cierto? También podría ser entre un valle, aquí la partecita oscura que se ve, hasta la partecita oscura, hasta un valle, ¿cierto? Eso podría ser una longitud de onda. Ok. Entonces, decimos que cuando la onda se refleja, se estrella contra una superficie y se devuelve, pues ella no va a cambiar ni de frecuencia ni de amplitud, sino que va a ser simplemente igual, solamente que va con otro ángulo, con un ángulo diferente, ¿cierto? Aquí ya no lo van a nombrar. Ya, por ejemplo. Entonces fíjense que entra, por ejemplo, a 45 grados. Miremos esta linecita. Entró aquí, se estrelló con la superficie que está aquí y vuelve a salir a 45 grados. Por eso sale para allá. Entonces queríamos el mismo ángulo de entrada y el mismo ángulo de salida, ¿cierto? El mismo ángulo incidente y el mismo ángulo reflejado. ¿Listo? No cambiamos de frecuencia, no cambiamos de longitud de onda. La amplitud no se cambia por las reflexiones, se cambia simplemente por la pérdida de energía, pero no hay cambio de amplitud. ¿Listo? Ok, continuamos. Después de la reflexión, entonces vimos nosotros en el video la refracción, y en esa refracción dijimos que lo que sucedía era un cambio de medio. Aquí, para nuestro video que estamos mostrando ahorita, el cambio de medio lo vamos a asemejar aquí con el cambio de profundidad. Entonces, si hay más agua, fíjense que aquí hay un vidriecito que está puesto, ¿cierto? Si hay más agua, hay más profundidad, entonces vamos a decir ese es un medio, pero cuando la onda cambia de profundidad, vamos a decir que la onda cambió de medio, ¿cierto? Entonces estamos pasando de un medio a otro. Diríamos entonces que aquí si vamos a cambiar algunas cosas. Le vamos a poner el vidrio en el agua. Bueno, aquí nos están explicando lo que están haciendo, pero entonces importante comprender que ahora en la refracción, cuando yo voy a cambiar de medio, esta vez sí hay cambios en la onda, ¿sí? Lo que no va a cambiar es la frecuencia, pero la longitud de onda y la velocidad de la onda, ellas sí van a cambiar. Entonces, un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, cuando nosotros estamos caminando en la playa. Entonces estamos caminando en la playa sobre la arena y estamos caminando tranquilos, bla, bla, bla. Pero cuando nosotros empezamos a caminar dentro del mar,
entonces ya la dificultad pues se aumenta, ¿cierto? Entonces si nosotros estábamos andando tranquilamente, vamos a decir, inventémonos a 10 kilómetros por hora, estábamos caminando sobre la playa, cuando entramos en el agua entonces nos toca disminuir la velocidad porque hay más dificultad, ¿cierto? Por lo tanto la velocidad cambió por el cambio de medio. Lo mismo sucede con las ondas, ¿sí? Si ellas cambian de medio, pues entonces la velocidad va a cambiar. Importante. Vamos a ver si ya me escribe la tablita. Vamos a ver si ya me la... Permítame un segundito a ver si ya me escribe mi tablita que está conectándola. Digamos pues que aquí, de aquí hacia arriba, por ejemplo, tenemos un medio, ¿cierto? De aquí hacia abajo vamos a colocar otro medio. Supongamos pues que este medio de arriba es aire, pongámosle aire acá, y entonces vamos a enviar una ondita que llega aquí, tan, con cierta velocidad. Si este es el aire, la onda del sonido va a 340 metros por segundo. La onda de la luz va un poco más alta, ya ahorita miramos el dato. Entonces, esa onda viene a una velocidad, ¿cierto? Cuando se estrella aquí con el cambio de medio, entonces una parte de esa onda se refleja, se devuelve por el mismo medio. Y entonces podríamos preguntar, por ejemplo, bueno, si se reflejó, entonces ¿a qué velocidad viene la onda que está reflejada? Entonces decimos, pues como está en el mismo medio que es el aire, entonces esa parte de la onda llevará la misma velocidad, 340 metros por segundo, ¿cierto? Pero hay una parte de onda que se refracta. Esa onda pasa a este medio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes escucharán, por ejemplo, cuando están ustedes dentro del agua en la piscina, por acá cerquita a la superficie, que por ejemplo su papi les dijo, muchachos, almorzar, y entonces ustedes alcanzaron a escuchar por allá que decían algo, no entendían qué era lo que decía, pero por allá como que decían algo afuera. Entonces, bueno, sacamos la cabecita y vamos a ver. Eso quiere decir entonces que alguna partecita de la onda alcanzó a entrar a este medio. Cuando entró a este medio, cambió de velocidad. Entonces, una es la velocidad en el aire y otra sería la velocidad en el agua, ¿cierto? Entonces el sonido también se puede mover en el agua. Efectivamente, por eso es que se pueden comunicar las ballenas, los tiburones, bueno, todos los que generan allá sus sonidos, ¿cierto? Entonces ese sonido también corre en el agua y corre a diferente velocidad. Por eso nosotros decimos, bueno, en el aire, por ejemplo, yo le hablo a una persona y una persona me entiende, por ejemplo, hablemos de 15 metros, 20 metros, ¿cierto? Pero en el agua nosotros sabemos que las ballenas, por ejemplo, se pueden comunicar a 40, 50 kilómetros, ¿cierto? La velocidad de la onda, dependiendo del medio, es diferente. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucedería si nosotros pasáramos de este medio y volviéramos a salir? Pues entonces la onda otra vez tomaría su velocidad normal, ¿cierto? Entonces diríamos aquí, la onda iría otra vez a 340 metros sobre segundo, la onda de sonido, ¿cierto? Entonces, no es, en la onda no es que uno diga, bueno, aquí entró con una energía, aquí ya salió cansada. No, la velocidad con que se mueve la onda depende del medio, ¿sí? Entonces aquí solamente sería otra vez 340 metros sobre segundo. Lo mismo sucedería con la luz, por eso es que aquí creo que la luz es un poquito más fácil de entender que el sonido. Otra vez si ponemos aquí agua, un vasito de agua, o bueno, un rayo de luz como les mostraba en el video, entonces la onda entra con cierto grado de inclinación. Cuando entra, entonces su velocidad cambia, y cuando vuelve a salir, entonces fíjense que otra vez vuelve a tener el mismo grado de inclinación el de aquí abajo que el de aquí arriba, porque la velocidad será la misma, pero aquí pues será diferente. ¿Listo? Ok, entonces mirando esa refracción, perdón, voy a mirar si me están
¿Están escuchando bien ustedes? Vamos a mirar cómo es que cambia este ángulo cuando nosotros cambiamos un medio. ¿Listo? Ese cambio de ángulo, cuando se cambia de medio, lo estudió un señor que se llama Snell. Entonces voy a hacer un ejercicio, ¿sí?, con respecto a esa ley de Snell, ¿vale? Entonces vamos a dejar ese dibujito ahí. Antes de leer las preguntas, voy a intentar resumir en datos, pues para que tengamos más claro y para que ustedes se hagan como una imagen de solución, ¿vale? Entonces, vamos a ver, tenemos dos medios, voy a dibujar los medios acá. Entonces, tengo aquí un medio, otro medio. Vamos a llamar que este es el medio 1 y vamos a llamar que este es el medio 2, ¿cierto? Eso es. Entonces, nos dicen, se generan frentes de onda planos en el medio 1, o sea aquí, ¿cierto? Donde dice esa rayita chiquita. La velocidad de las ondas en el medio 1 es de 20 centímetros por segundo, es decir, acá voy a escribir la velocidad aquí, entonces sería de 20 centímetros por segundo. Esta velocidad dijimos es en el medio 1, entonces voy a ponerle un 1 aquí pequeñito, ¿vale? Para que se entienda que es la velocidad del medio 1. Ok. Y en el medio 2 es de 10 centímetros por segundo. O sea que la velocidad 2 pues estaría aquí en el medio 2, pues entonces voy a escribir 2 y aquí voy a poner 10 centímetros por segundo. ¿Vale? Listo. Ya tenemos entonces la velocidad 1 y velocidad 2. Ahora, la longitud de onda en el medio 1 es de 2.5, o sea, aquí arribita, la longitud de onda. La longitud de onda yo me acuerdo que se escribía como lambda, ¿cierto? Esa es la longitud de onda. Entonces la longitud de onda me está diciendo que en el medio 1 es de 2.5 centímetros. 2.5 centímetros, listo. Y el ángulo que forma el frente de onda, o sea, el ángulo de la onda que viene, que se estrella, el ángulo que forma el frente de onda con la frontera de los dos medios mide 30 grados, es decir, que yo envié un rayito y cuando se estrelló aquí en los dos medios, aquí y aquí en esa superficie, entonces se estrelló con un ángulo de 30 grados con respecto a la normal. ¿Se acuerdan cuál era la normal? Esa lineecita que pasa perpendicular. Entonces quiere decir que este ángulo es de 30 grados. ¿Listo? Ese es el ángulo con que se estrelló la onda, de 30 grados. Ok. Si parte de la onda es reflejada y parte es refractada en el medio 2, entonces decimos, si una partecita de esa onda fue reflejada, quiere decir que esa ondita se va a devolver para allá. Adivinen con cuánto ángulo. ¿Cuánto sería el ángulo de la onda reflejada? Con el mismo. Pues el mismo, muy bien. Ahí ya va una pregunta bien. Serían 30 grados, ¿cierto? 5. Ahí ya nos empezó a ir bien en la evaluación. Entonces, la parte de la onda reflejada, pues va con el mismo ángulo. Además, puedo decir que va con la misma longitud de onda y como no ha cambiado de medio, pues va con la misma velocidad, o sea, 20 centímetros sobre segundo. ¿Listo? Ahí no, entonces ya está entendido eso clarito. Y ahora nos habla de la parte que es refractada y ahí nos metimos en el detalle, en los problemas. Entonces, una partecita de esa onda pasó a este medio. Bueno, perdónenme que no la haga derecho, es que ustedes me ponen nervioso. Bueno, la repito. Entonces, esa partecita de la onda fue refractada, pasó al otro medio. Y entonces ahí nos empiezan a preguntar. Primera pregunta, entonces nos dice, ¿cuál es la frecuencia en el medio 1? Pues, entonces yo aquí puedo sacar la frecuencia en el medio 1. ¿Por qué? Pues porque me voy a acordar que me decía por allá mi profe que velocidad era igual a lambda por F, ¿cierto?
yo les voy a pedir a ustedes el grandísimo favor que para cuando ustedes presenten la evaluacioncita pues tengan esas formulitas básicas ahí en la mano, por ejemplo esta, o por ejemplo que velocidad es igual a escriba ya lambda sobre periodo, ¿cierto? Estas dos formulitas, por ejemplo, son claves para su evaluación, entonces que las tengan a la mano. ¿Listo? Bueno, entonces, si yo sé que velocidad es igual a lambda por frecuencia y me están pidiendo la frecuencia en el medio 1, pues miren ya, entonces, de aquí simplemente digo, ya tengo la velocidad 1, ¿cierto? Ya tengo el lambda, la longitud de onda, entonces voy a despejar la frecuencia. Entonces dijimos, bueno, pues la velocidad 1 sobre lambda sería igual a la frecuencia. Bueno, entonces la velocidad 1 me dijeron a mí que valía 20 centímetros por segundo sobre la longitud de onda que valió 2.5 centímetros. Ya, entonces 20 sobre 2.5 creo que da 8. Sí, da 8. Ojo con estas unidades, ojo. Vamos a ver. Este lo completo como fraccionario, ¿cierto? Ese proceso ustedes ya se lo saben, pero pues lo voy a repetir por si las moscas. Decimos acá centímetros por 1. Entonces me quedarían arriba centímetros, ¿cierto? Abajo me quedaría segundo por centímetros. Entonces, segundo por centímetros. Simplifico centímetros y centímetros. ¿Qué me quedó? S, pero ojo que esa S no quedó arriba. Quedó fue 1 sobre S, ¿cierto? Esos son los famosos hertz que escribimos nosotros como HZ, ¿cierto? Entonces decimos, la frecuencia fue de 8 hertz. ¿Verdad? Ahí estuvo la frecuencia. ¿Cuál fue la frecuencia? Pues fue la frecuencia en el medio 1, ¿cierto? Pero esperen un momentico, resulta que cuando nosotros cambiamos de medio, cuando sucede la refracción, entonces la velocidad cambia, la longitud de onda cambia, pero la frecuencia no cambia. ¿Ya se me guardaron eso en la cabecita? La velocidad cambia, esta. La longitud de onda cambia, esta. Pero la frecuencia, la que acabamos de hallar, sigue siendo la misma. El número de repeticiones del suceso sigue siendo el mismo. ¿Listo? Entonces la frecuencia en el medio 1 y la frecuencia en el medio 2 no va a cambiar. Ok, teniendo eso claro, entonces vamos a la segunda pregunta. Voy a encerrar esto acá. Entonces esa fue la frecuencia. Entonces la siguiente pregunta nos dice la frecuencia en el medio 2, ¿cierto? Bueno, entonces ya la tenemos resuelta, porque dijimos la frecuencia no cambia, o sea, la frecuencia ¿cuánto sería en el medio 2? 8 Hz. Pues entonces sería la misma, muy bien. Creo que aquí alcanzan a ver, ese pedacito de pantalla lo alcanzan a ver, ¿cierto? Entonces, la frecuencia en el medio 2, voy a escribir aquí un 2 grandecito, que este es el medio 2. La frecuencia sería igual a 8 Hz. ¿Listo? La frecuencia sigue siendo la misma. Ok, ya tenemos entonces ese pedacito. Perdón, ese pedacito también resuelto. Bueno, ¿qué sucedería entonces si yo con estos mismos datos en la evaluación o si un problemita nos dice, bueno, ya tenemos la velocidad 1, ya tenemos la longitud de onda en el medio 1, necesito saber cuál es la frecuencia en el medio 2? Pero esperen, no tengo los datos, tengo la velocidad pero no tengo la longitud de onda. Pero la frecuencia no cambia, entonces la que yo encuentre en este lado pues va a ser la misma que encuentre en este lado, ¿cierto? Entonces no importa con qué datos se haya o acá, pero la frecuencia es la misma. Ahí es donde viene la conceptualización. ¿Listo? Bueno, continuemos. Después entonces me preguntan cuál es la longitud de onda en el medio 1. La longitud de onda en el medio 1. ¿Cuál es el medio 1? Pues el de arriba,
¿Cuánto fue la longitud de onda? Pues esta, ¿sí o no? Esta que voy a subrayar. Ups. Ahí estuvo la longitud de onda, ¿sí? Ok. Ahora, entonces, nos preguntan, la velocidad de las ondas que se reflejan. ¿Cuál sería la velocidad de la onda que se refleja? ¿Me ayudan? 20 centímetros. Pues 20 centímetros sobre segundo, muy bien. Se reflejó en el mismo medio, ¿cierto? En el mismo medio no cambió la velocidad, entonces se dan cuenta que solamente por los conceptos que ustedes tengan en la cabecita ya con eso pueden responder. Entonces la velocidad de la onda que se reflejó fue de 20 centímetros sobre segundo. Ok. Ahora nos preguntan la velocidad de la onda que se refractó. ¿Cuánto fue? Toca buscarla, Mírenla, porque es así. mírenla. La velocidad de la onda que se refractó. ¿Sí? Ya creo que la subrayé mucho, ¿no? Ya casi la tacho. Esa nos están diciendo que la velocidad en el medio 2 fue de 10 centímetros sobre segundo. Pues esa fue la onda que se refractó, la que pasó al otro medio. Entonces, ¿cuánto fue su velocidad? Pues 10 centímetros sobre segundo. ¿Listo? Ok. Sí. Seguimos. Ahora, entonces nos están diciendo cuál fue, ya tenemos la frecuencia, cuál es la longitud de onda ya no en el medio 1, sino en el medio 2. Ah, esperen, entonces nos van a pedir la longitud de onda aquí en el medio 2, ¿cierto? Esa sí no la tenemos, ¿sí? Entonces vamos a hallarla. Voy a hallarla en este pedacito. Para eso entonces dije la frecuencia es de 8 Hz y ahora la velocidad 2 me dijeron que era 10 centímetros sobre segundo, ¿cierto? Ya. Como ya tengo esa, pues entonces vuelvo a acordarme otra vez de la misma formulita esta, ¿cierto? Entonces voy a escribirla aquí, ¿vale? Dice velocidad, pero ahora voy a colocarle 2 porque la estoy aplicando al medio 2, ¿cierto? La velocidad 2 sería igual a lambda por la frecuencia. Y entonces ahora ¿quién debo despejar? Pues a la longitud de onda, ¿cierto? Entonces diré velocidad 2 sobre la frecuencia será igual a lambda. Y entonces ahí encontramos la longitud de onda en el medio 2. Vamos a resolver de una vez. Entonces esa velocidad 2 es 10 centímetros sobre segundo, ¿cierto? 10 centímetros sobre segundo. Y la frecuencia, ¿cuánto fue que nos dio? 8 Hz. Voy a escribirlo como 1 sobre segundo, ¿vale? Los Hz son 1 sobre segundo, es para facilitar las operaciones. Eso sería igual a la longitud de onda. Ok. Entonces 10 sobre 8 da mucho, pero no sé cuánto es. 8 en 10 una vez, 8 en 20, 2, 1.25 ya. 1.25. ¿Sí? Y vamos a mirar las unidades otra vez. Centímetros por segundo. O sea que arriba me quedarían centímetros por segundo. Y abajo me quedarían segundos por 1, pues serían segundos, ¿cierto? Entonces, segundos con segundos se van y me quedarían centímetros. Efectivamente, la longitud de onda es una distancia, pues es una longitud. Entonces, por eso me dio 1.25 centímetros. ¿Listo? Entonces, ya. Tengo que la longitud de onda 2 es de 1.25 centímetros. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Bueno, entonces ya tenemos esa longitud de onda 1, 2, la velocidad 1, 2, la frecuencia 1 y 2, que ya sabemos que es la misma. ¿Ok? Ahora, la última pregunta que nos hacen es la dirección en que se mueven los frentes de onda al pasar al medio 2.
Espere, más despacito. La dirección. O sea, yo sabía que esto venía con 30 grados y que cuando se refleja va con 30 grados, ¿cierto? Pero ahora lo que me están pidiendo es la dirección de las ondas que se refractaron, las ondas que van en el medio 2. Es decir, que lo que me están pidiendo es este ángulo. ¿Sí? Pero resulta, lo voy a resaltar un poquitico más, que esto no es un dibujito como el que nosotros miramos en trigonometría, que decimos, ah bueno, es una deducción de ángulos. No, aquí no vamos a hacer una deducción de ángulos. Bueno, no quedó muy bien, voy a intentarlo. Bueno, pero déjenme repetirlo aquí, perdón que me quedó muy torcida esa línea ahí. Aquí. Voy a exagerarlo un poquitico, voy a decir que los 30 grados vienen acá, ¿cierto? Pero cuando esto pasa, pues viene para acá. Es decir, que este ángulo no es igual a este. Por lo tanto, no puedo decir, ah, bueno, si este mide 30 grados, entonces este también mide 30 grados. No, no es una cuestión de geometría, ¿sí? Esta no es una cuestión de geometría. Entonces, lo que necesitamos es hacer la deducción. Para hacer esa deducción, entonces, ahí es donde necesitamos trabajar la ley de Snell, que yo les nombraba un poquito en un video, ¿cierto? Entonces voy a repetir el dibujito aquí. Ya más o menos tenemos grabadas las velocidades. Si algo, pues me muevo un poquitico, ¿vale? Permítanme, subo un poquito la imagen. Entonces, este es el cambio de medios. Ahí está el cambio de medios. Voy a suponer que la onda que entra es esta. La onda que llegó. ¿Sí? Voy a suponer que esa onda que llegó fue esta. Y esa onda tenía 30 grados. Ya marco los 30 grados. Pero, pues la onda que pasa al otro lado ya no tiene los mismos grados. Tiene unos grados diferentes. ¿Cierto? Voy a bajarla por acá. Voy a suponer que viene así. Ahí creo que se nota. ¿Listo? Acá. Y ya sigo con mi lapicito. Ok. Lápiz vuelve a mí. Ya. Entonces, dijimos, este ángulo era el de 30 grados, pero este ángulo no es igual. Este ángulo no puedo decir que tenga 30 grados. El ángulo cuando hicimos la reflexión sí es de 30 grados, ¿de acuerdo? Pero este que pasó al otro medio no. ¿Listo? Entonces vino Snell y entonces dijo, bueno, este es el medio 1 y este es el medio 2. Ya. Entonces vamos a coger el seno del ángulo de esto. Ah, bueno, entonces vamos a decir el seno del ángulo de la onda que llega. Esa onda que llega es la onda incidente. Por eso le coloco una I chiquita ahí. ¿Listo? La onda incidente. Eso sobre el seno del ángulo de la onda refractada, la onda que pasó al otro medio, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle esta, una R, ¿listo? Entonces, el seno de este, el ángulo de este, sobre el seno del ángulo de este. Y eso sería igual, pues, a la velocidad de ¿quién? Del medio 1 sobre la velocidad del medio 2. Esa fue la relación que planteó él. Se dan cuenta que es relativamente sencilla, sin embargo es importante que la tengan anotada para su evaluación porque seguramente no se van a acordar. Pero pues es fácil de entender. Simplemente el seno del ángulo de la onda que llega sobre el seno del ángulo de la onda que pasa. Sería igual a lo mismo, la velocidad de 1 sobre la velocidad de 2. Y ya. ¿Listo? Ok. Y entonces lo que nosotros nos están pidiendo es este ángulo al que le puse un puntico encima, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el ángulo de incidencia ya lo conocemos, que es 30 grados. La velocidad 1 ya la conocemos, que dijimos que era 20. La velocidad 2 ya dijimos que la conocíamos, que era 10. Y lo que no conocemos es el ángulo de refracción. Ah, bueno, pues entonces, ya teniendo esa formulita,
vamos a despejarla. Entonces dijimos acá, este está abajo, ¿sí o no? Como está dividiendo, pues lo va a pasar a multiplicar. Entonces decimos seno del ángulo incidente sería igual, aquí decimos velocidad 1 sobre velocidad 2, y este pasó acá, ¿sí o no? Seno del ángulo refractado. ¿Sí? Ahora pues voy a pasar estos dos para allá. Entonces me quedaría aquí. B2 está dividiendo, pasa arriba, ¿cierto? Por seno del ángulo incidente sobre B1, ¿cierto? Eso sería igual a seno del ángulo refractado. ¿Hasta ahí claros? Ahora, Sí. pues simplemente vamos a resolver esto. Entonces, la velocidad 2, la velocidad que está abajo, ¿se acuerdan? Esa velocidad 2 valía 10 centímetros sobre segundo. 10 centímetros sobre segundo. Ya. Por seno del ángulo de incidencia. Entonces decimos seno. ¿Y el ángulo de incidencia cuánto fue? Pues el ángulo con que llegaba acá, ¿cierto? Ese ángulo fue de 30 grados. Ya. 30 grados. ¿Listo? Todo eso lo dejamos sobre la velocidad 1, o sea, la velocidad aquí arriba. Esa velocidad 1 fue de 20 centímetros sobre segundo. Eso sería igual a seno del ángulo refractado. Ok. Como esto está multiplicando, entonces voy a coger de una vez centímetros sobre segundo, lo simplifico, y centímetros sobre segundo lo simplifico. ¿Vale? Ya, me quité las unidades de encima. Entonces, seno de 30, si no me equivoco, voy a hacerlo aquí con mi celular, si no me equivoco, seno de 30 es 0,5. Voy a ver. Permítame. Seno de 30 Es 0.5. Gracias. 0.5. Listo. Entonces, ya. 0.5 por 10, creo que da 5, ¿sí o no? Entonces abajo me dio, arriba, perdón, me dio 5. Y abajo pues sobre 20, ¿cierto? Eso sería igual a seno del ángulo refractado. Ok. ¿Y 5 sobre 20? 0.25. Gracias. 0.25 sería igual a seno del ángulo refractado. Pero esperen, a mí no me están pidiendo seno del ángulo. A mí lo que me están pidiendo es el ángulo. Por eso entonces necesito cambiar esta función para el otro lado. Entonces ustedes se acordarán, seno pasaría a dividir. Voy a hacerlo bien despacito y les explico por qué. Aquí pasaría seno. ¿Por qué pasó seno para acá? Porque voy a romper, voy a dejar aquí solamente el ángulo de refracción. Si ven que solamente pasé la función sin un ángulo, pero no es lógico que yo tenga un seno de nada, ¿cierto? Por esa razón es que paso por la propiedad esa que habíamos dicho ya en clase, paso este seno a la menos 1 de 0.25, ¿sí? Que es lo mismo que ustedes llaman arcoseno, ¿sí o no? Entonces
decíamos, eso sería el ángulo refractado. ¿Se entendió este pedacito? Simplemente entonces paso del seno del Sí, ángulo señor. refractado aquí a decir seno a la menos 1 de 0.25. Eso es, este paso intermedio si quieren pues no lo necesitan hacer. Entonces aquí sacamos seno a la menos 1 de 0.25. Si alguien me ayuda o a ver si lo puedo hacer en mi celular. 0.25 shift y seno, ¿sí o no? Así es que se saca eso. 0.25 shift y seno. Eso me da 14.47. Entonces aquí digo 14.47. Voy a aproximarlo a 5, ¿vale? 14.5 por aproximación más. Ese sería el ángulo refractado, ¿listo? Profe, yo no entendí ese pedazo ¿Desde dónde? del seno. A ver, márqueme. ¿Desde aquí o antecitos? Repitamos entonces desde acá, ¿vale? Otra vez. Entonces, dijimos seno de 30 es 0.5. 0.5 por 10, pues da 5. Sobre 20. ¿Listo? Hicimos esa división. 5 sobre 20, entonces me dio 0.25. Eso es seno del ángulo. Pero otra vez, lo que nosotros teníamos que encontrar no era seno del ángulo, no era una función, sino necesitamos nada más encontrar el ángulo, no la función. Por eso entonces necesitamos romper la función. Y entonces dijimos, pasamos este seno sin el ángulo, lo pasamos aquí abajo, ¿cierto? Y por esa propiedad que me dice por allá en matemáticas, creo que repasémosla aquí, que si yo tengo algo abajo y quiero pasarlo arriba sin pasarlo al otro lado a multiplicar, sino que lo quiero pasar ahí mismo, entonces me quedaría a la menos 1, ¿cierto? Este menos 1 significa que está en la posición contraria, entonces que esto debería estar aquí abajo, ¿cierto? Como está en la primera opción, ¿cierto? Entonces así mismo voy a pasar este seno a la menos 1. Miren, aquí está el menos 1. Seno a la menos 1 de 0.25, ¿cierto? Pero este seno a la menos 1 en la calculadora, si ustedes tienen a la manito su calculadora, se darán cuenta que en la función, en la teclita seno, arribita en letricas amarillas o de otro color, dice seno a la menos 1, ¿cierto? Entonces, esa la sacamos con una teclita que dice Shift. Entonces ahí nosotros generalmente en sus calculadores escribirán entonces Shift, seno y les sale en la pantallita seno a la menos 1. Y escriben el valor 0.25. Cuando le dan igual, entonces ahí salió el valor sale el valor del ángulo. ¿Listo? Ok, entonces ya sabemos que ese ángulo entonces nos dio 14.5. Ese fue el valor del ángulo refractado. Vamos a ver, ese ángulo refractado pues es este. O sea que este ángulo es el que vale 14.5 grados. ¿Listo? Eso fue. Hasta ahí entonces creo que estamos más o menos claros. Listo, entonces mis muchachos, ahora lo que voy a hacer es dejarles un poquitico de tiempo para que ustedes me hagan un ejercicio y me envíen su resultado ya. ¿Listo? Entonces, tip. Voy a bajarlo. Y aquí voy a escribir el ejercicio. ¿Listo? Voy a esperar este ejercicio a la vuelta de... ¿Qué hora es? Son las 10:08. Voy a esperar este ejercicio hasta las 10:20. Ya, aquí. Quien lo tenga hecho a las 10:20 y me haya mandado resultado, tiene un puntico listo de su evaluación. ¿Listo?
algún problema si yo después de la coma cogí dos números? Después de la coma yo cogí dos números. Ah, bien, ¿Podía perfecto. coger dos números? Sí, perfecto, no hay problema, tranquila. Por eso no te preocupes. Entonces los niños, arrancamos. Dice, una onda sísmica pasa a través de una frontera de separación entre dos suelos. Entonces voy a hacer la separación por acá. Pum. O sea que el de abajo sería un suelo y este sería otro. Sí, estamos debajo del suelo ambas, pero pues ya dijimos que eran dos diferentes texturas, llamémoslo así. Entonces, pasa separación de dos suelos rocosos diferentes y cambia su velocidad de 6 kilómetros a 8 kilómetros. Entonces voy a decir que la velocidad en el medio fue de 6, acabo de escribir, la velocidad aquí fue de 6 kilómetros por segundo y aquí fue de 8 kilómetros por segundo. Ay, me quedó como un 8 ese, perdón. Bueno, de 8 kilómetros por segundo. ¿Sí? Suele ser de 6 kilómetros a 8. Si el frente de onda incide forma con la frontera un ángulo de 30 grados, entonces dijimos este venía tram con un ángulo de 30 grados, ¿cierto? Aquí con la normal dice que es de 30 grados. Listo. ¿Cuál es el ángulo que forma con la frontera, con la frontera del frente de onda refractado? O sea, lo mismo que acabamos de hallar nosotros. ¿Cuál sería entonces este ángulo, cierto? Ok, entonces vamos a la ley de Snell de una. Decimos entonces, el seno del ángulo incidente sobre el seno del ángulo refractado sería igual a la velocidad 1, que en este caso es 6, ¿sí o no? 6 kilómetros por segundo sobre la otra que sería 8 kilómetros sobre segundo. Ay, siempre me queda como un 8 esa vez. Listo. 8 kilómetros sobre segundo. ¿Listo? Ahí está. Entonces, dijimos nosotros, este ángulo es de 30 grados. Esta velocidad ya está, esta velocidad ya está, pues simplemente es el mismo movimiento. Ah, bueno, entonces nos quedará acá. 8 kilómetros que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿sí o no? 8 kilómetros sobre segundo por seno del ángulo de incidencia, ¿sí o no? O sea, el seno del ángulo de 30 grados, ¿cierto? Sobre los 6 kilómetros. Si me lo dejaron al revés, lo siento. ¿Igual a qué? Igual al seno del ángulo refractado, ¿sí o no? Entonces ya dijimos kilómetros sobre segundo se va, kilómetros sobre segundo se va, seno de 30 a 0.5, 0.5 por 8 da 4, entonces quedaría 4 sobre 6, igual a seno del ángulo refractado, ¿cierto? Perdón, voy a subir un poquitico la pantalla. Ya. Ahora, 4 sobre 6, ay, se me olvidó dividir, pero no con la calculadora. 0,66. Gracias. 0.6. Voy a... Profe, yo tomé 3 números después de la coma. No, no importa, tranquilos. Yo voy a tomar 2, pero ahorita pues solamente por... Pero tranquilos, o sea, eso no le pongan tanto problema si tomaron un solo número, o si tomaron 2, o si tomaron 3, tranquilos, no hay tanto problema. 0.66 sería igual a seno del ángulo, ¿sí o no? Seno del ángulo refractado. Ahora, entonces dijimos, esta función toca pasarla para allá, entonces me quedaría seno a la menos 1 de 0.66 y eso sería igual al ángulo de refracción. Entonces vamos a sacar entonces el arcoseno de arcoseno de ¿qué? De 0.66. Entonces 0.66 shift daría 41.299, 41.3 aproximado a eso, ¿cierto? Profe, yo lo puse 41,29. Ahí está bien. 41 puntos. Yo lo voy a aproximar aquí por no escribir tantos números nada más. ¿Listo?
Ese sería el valor del ángulo refractado. ¿Listos? Entonces creo que hasta ahí Listo. quedamos ya claros. Profe, a Ese, mí me ese dio que más acabamos de el hacer, creo que será uno de los poquitos ejercicios matemáticos, bueno, contando con lo de movimiento circular, por favor me lo repasan, que va a entrar en la evaluación. Ahora, aclaro de una vez, lo que acabé de poner ayer, que va como sonido, eso no lo voy a incluir en la evaluación. Les recibo su trabajo, ese se califica así, pero ese no va a entrar en la evaluación. ¿Listo? No quiero matarlos tampoco, pues llenarlos de tanta información. Ese trabajo que dejé ayer como tercera entrega, ese no entra en la evaluación. ¿Listo? Que quede claro eso. Solamente entra hasta esto que veamos hoy, no más. ¿Listo? Bueno. Ahora, bueno, una cosa importante que sí quería decirles es, voy a enviarles un formulario. Ese formulario, pues, les voy a pedir el favor que me lo envíen. Tiene el nombre de usted, el curso, tiene el nombre. Les voy a pedir el favor atrevido que suban una fotico ahí para poder reconocerlos, porque es que a veces no me acuerdo de todas las caritas y quiero tener una lista donde esté la carita, el nombre, el teléfono para saber quién es la persona pues que está en los grupos, sobre todo que está interviniendo, y el correo. ¿Listo? Y pues ahí de pronto otra preguntita, otro favor que les voy a pedir, si no, ya pasó. Si no puedo enviar el formulario por Face, la evaluación sobre todo, entonces que ustedes le pidan el favor, ay sí, discúlpenme lo atrevido, pero o que le pidan el favor a la mamita, o que le pidan el favor al papá o a algún hermano o alguna persona que les preste el WhatsApp, ¿sí? Para poder enviar la evaluación sobre todo. Esa evaluación le voy a poner tiempo límite, yo creo, estoy pensando que unos 20 minuticos, ¿sí? No les voy a dar más tiempo para eso. ¿Listo? De los 20 minuticos ¿Cómo arranca así, la evaluación a profesor? cierta hora, ustedes resuelven tan, me mandan el formulario y después de cierta hora se cerró, ¿sí? Por eso les digo que más o menos con unos 2 o 3 días de anticipación yo les aviso a qué hora es, cuándo es la evaluación, para que ustedes estén listos y preparados para ese día. ¿Listo? Entonces ese día ya saben que les aparece la evaluación, ustedes resuelven tan, envían y listos. Bueno, Profesor, que no se la mandamos por nuestros WhatsApp. que si me la pasan, si la mandan por medio del teléfono de sus papás, no hay ningún problema, ¿no? No, tranquilos. La cuestión es que pues Profesor, pero ustedes sí, puedan ver el su formulario, número ¿no? Entonces ahí, está en el grupo. como yo pongo la evaluación, escuchen, como yo pongo la evaluación en el grupo, ¿sí? Entonces yo les pediría el favor, ojo que esta es un arma de doble filo. Si usted no tiene celular propio, entonces meta a su papi al grupo, yo no le veo ningún problema, ¿sí? Anéxelo en grupo, pero no vaya a anexar, no vaya a soltar ese nexo a alguna otra persona pues que puede hacernos daño a cualquiera, porque ya saben que ahí estamos compartiendo información, que se ven los números telefónicos, que todo eso, todo ese cuento, ¿sí? Entonces por eso les pido el favor, no suelte ese nexo, ¿listo? Pero entonces vinculan a un papá al grupo, que no le veo ningún problema, y por ahí entonces ya saben que llega el formulario, ¿listo? Si no puedo enviarlo por Una Face, pregunta. si yo puedo enviarlo por Face, voy a hacer la prueba yo entre hoy y mañana. Si puedo enviarlo por Face y veo que les llega a todos rápidamente, pues bien, por ahí también se puede enviar, entonces lo mando por Face y lo mando por WhatsApp. Pero si no, pues disculpen, pues no me puedo amarrar tanto. Bueno, ok, continuamos la historia. Entonces ya vimos aquí lo de refracción, ¿listo? Ahora pues nos vamos a ir a ver una cosa que se llama difracción. A esta no le voy a meter matemáticas, solamente necesito ver lo conceptual. Permítanme, voy a abrir otra hojita nueva. Ya, para escribir ahí lo de difracción, ¿listo? Ok. Ups. Ok, entonces esa difracción
esa difracción es una capacidad que tienen las ondas, ¿sí? Como estamos centrados en ondas de luz y en ondas de sonido, pues entonces vamos a hablar de esta capacidad. Vamos a poner aquí la cubetica de ondas, creo que ustedes la ven ahí. Tips. Voy a colocar aquí la cubeta de ondas un poquito más adelante. Aquí hablábamos nosotros de refracción. Parece que es acá, ya, la difracción. Fíjense que aquí vienen onditas planas, ¿cierto? Esas onditas planas encuentran aquí un obstáculo, que es esta barrita que está ahí paradita, ¿cierto? Y entonces, resulta que se estrellan aquí, en este punto, se estrellan con el obstáculo. Fíjense que vienen planas, ¿cierto? Se estrellan con el obstáculo, aquí se daña un poquito la onda, pero más adelantico, fíjense, contemos 1, 2, 3 onditas, ya se vuelve a formar la misma onda, o sea que la onda tiene la capacidad de rodear ese objeto. Eso es la difracción, ¿sí? Bueno, aquí lo dicen, el objeto es rodeado por la onda, ¿sí? Eso es la difracción. Tiene la capacidad de rodear ese objeto. Sin embargo, hay otra situación que también les quiero explicar de la difracción. Se las voy a explicar acá. Entonces viene la ondita, ¿cierto? Se encuentra con el obstáculo. Voy a pintarlo todo de negro, ¿cierto? Y después de que pasa el obstáculo, vamos a decir que hace esto, pero después de que pasa el obstáculo, otra vez vuelve a hacer la misma onda. Continúa, ¿cierto? Tuvo la capacidad de rodear al objeto, sí se afectó un poquito, pero después volvió a hacer la misma onda. Entonces ahí tenemos la difracción. Sin embargo, otra situación importante de la difracción. Vamos a suponer que enviamos la onda y esta ondita le vamos a poner aquí un par de objetos, ¿cierto? Esto también se confunde un poquitico con el efecto Huygens, pero el efecto Huygens ya lo vamos a ver y vamos a ver la diferencia. Se confunde un poquito porque tiene cierta cercanía. Bueno, entonces aquí tenemos un objeto, ¿listo? Y entonces resulta que cuando esto está unidito, pues se genera aquí una onda. Ese es otro efecto, ¿cierto? Redonda. Pero si esto está lo suficientemente separado, aquí es donde viene la difracción. Yo quiero diferenciarla bien. Si esto está lo suficientemente separado, entonces la ondita aquí se va a afectar un poquitico, ¿cierto? Pero con el paso del tiempo va a volver a hacer la misma onda, ¿sí? Otra vez recta. Entonces aquí sí va a estar afectada, viene una zona oscura esta, ¿cierto? Hasta que estoy rayando a los lados, pero después vuelve a hacer la misma onda. Ahí tenemos la difracción. Y entonces pues la difracción tiene mucha importancia. Vamos a ver qué características tiene importantes la difracción. Voy a meterme por ahora en la fotografía. ¿Listo? Nosotros generalmente no vemos muy claro en dónde se ve la difracción en los objetos, pero sí tiene unos puntos importantes. En la fotografía, cuando ustedes miran su camarita, han escuchado hablar de una cosa que se llama el diafragma, ¿sí? El diafragma es un aparatico que va dentro de su camarita, sea de celular o sea cámara grande, que ella se abre y se cierra. Generalmente se pinta como así, más o menos como lo estoy pintando en la pantalla, ¿cierto? Entonces el diafragma se abre y se cierra, ¿cierto? Y muchas veces ustedes compran sus celulares por la cámara. Entonces dicen, uy, sí, me van a vender un celular, por ejemplo, que tiene 12 megapíxeles, entonces ese es más o menos económico. Pero si me van a vender uno que tiene 20 megapíxeles, entonces eso es carísimo y yo voy a pagar la plata porque eso es un super celular y entonces yo quiero tener un super celular. Pero resulta que esos megapíxeles
son el número de cuadritos de definición de la imagen. Querría decir que, vamos a hacer un ejemplo, si yo tengo un celular que tiene 1 megapíxel, vamos a suponer que es así de grande, ¿cierto? Vamos a suponer, inventarnos que es así de grande. La fotografía que usted tome la puede ver a este tamaño clara. Si la agranda más, se pixela y entonces ya se va a ver borrosa. Si usted tiene un celular que tiene 2 megapíxeles, bueno, entonces pues la imagen va a ser más grandecita. Así, ¿listo? Si usted tiene un celular de 5 megapíxeles, vamos a decir que entonces ya es así de grande la imagen, tan, más o menos, ¿cierto? Un poquitico más grande, en verdad es. O sea que cuando usted está comprando megapíxeles, está comprando es lo grande que va a ser la imagen. Cuando usted compra una cámara, por ejemplo, que tiene 25, 30 megapíxeles, está comprando una cámara donde se podría ampliar la imagen casi al tamaño de una pared. Eso es lo que uno paga por el celular generalmente. Pero fíjense que no es necesario, porque ustedes compran un celular de 30 megapíxeles y resulta que las fotografías que ustedes van a mirar siempre las van a ver en el celular o las van a ver en la pantalla del computador. Entonces pues no es necesario comprar o sea, pagar digamos 400, 500 mil pesos por un celular de 30 o de 25 megapíxeles cuando no lo van a usar. En cambio, esta cosita, la corrí, perdón. Esta cosita de la que estamos hablando acá, este diafragma, él maneja la cantidad de luz que entra y el tiempo de luz que entra, ¿cierto? Entonces, yo les voy a invitar a hacer un ejercicio cuando ustedes estén más o menos librecitos por ahí. Van a mirar el sol, por ejemplo, pasando por un huequito de una ventana, ¿cierto? Y entonces se van a dar cuenta ustedes que a veces cuando ustedes están mirando el sol por un huequito que no sea muy grande, no se ve muy bien el cuadrito de la ventana, sino que el sol hace unos rayitos hacia arriba, por ejemplo, y unos rayitos hacia abajo. Por acá está entrando el sol y hace unos rayitos hacia abajo y hacia arriba. ¿Qué sucedió? Pues que esos rayos de luz que venían pasaron por un huequito y se difractaron, se fueron para allá y para allá, ¿cierto? Perdóname un momentico. Mafe, ¿me dejan escuchar, por favor? Entonces, cuando pasaron acá, esos rayos de luz se difractaron, ¿cierto? ¿Qué sucede en la fotografía? Que cuando esta luz se difractó, pues eso se reflejó aquí donde está su fotografía y entonces vieron que aquí apareció borroso, que en el centro más o menos la fotografía se ve clarita, pero que por los lados se ve borroso, ¿cierto? Ahí está actuando, por ejemplo, la difracción. Entonces, por eso es importante manejar esa apertura del diafragma, ¿cierto? Ese diafragma generalmente da un tiempo y además pues da una apertura, ¿cierto? Si nosotros le damos una buena apertura a ese diafragma, pues va a entrar una buena cantidad de luz. Si lo cerramos, pues va a entrar poquitica luz, ¿cierto? Pero pues depende la apertura que usted tenga en el diafragma, entonces esa fotografía le va a salir clara en el centro y borrosa a los lados, o le va a salir clara toda, ¿cierto? Cuando ellos abren o cierran ese diafragma, generalmente los fotógrafos hablan de un punto dulce, ¿sí? Ese punto dulce es el punto perfecto, con la apertura perfecta para que se tenga una fotografía supremamente nítida, ¿cierto? Eso lo da el diafragma. Querría decir entonces que cuando ustedes buscan su celular o buscan su cámara, deberían fijarse más bien en el tiempo de apertura y el diafragma que tiene la cámara, porque eso va a ver que sus fotografías se vean mucho más nítidas, no en lo grande o lo pequeñita que se vea la imagen. ¿Listo? Eso por un lado. Ahora, mirándolo en el camino del sonido, vamos a ver lo que sucede en el camino del sonido con la difracción. Permítanme, bajo un poquitico. Y en el sonido también es bonito lo siguiente, ponle cuidado, comparando con la luz. Vamos a suponer que aquí estoy yo aquí, voy a hacer la pared de un cuarto y aquí voy a hacer, yo sí dibujo unas paredes muy lindas.
definitivamente. Y entonces vamos a suponer que aquí está mi hermano hablando con la novia, ¿cierto? Hagámosle cabellito largo a ella. Ok. Y yo estoy aquí, al otro lado de mi cuarto. Estoy acostado en mi camita, viendo, por ejemplo, la clase de física, ¿cierto? Hagámosle la camita. Ok. Fíjense, vamos a poner una lamparita, un bombillo acá. Y vamos a hacer lo que hace la difracción. La puerta está de este lado. Fíjense con el ángulo que viene la luz. Entonces, la luz, usted digamos que dejó la puerta un poquito entreabierta, pero poquito. La luz entró por acá y usted ve que la luz alumbra hacia aquí, hacia este punto en su cuarto, ¿cierto? Y de pronto ve que se dispersa un poquito a la luz hacia este lado y se dispersa un poquito hacia este lado. Pero esta parte, por ejemplo, del cuarto suyo, esta parte sigue oscura, ¿cierto? Esta parte sigue oscura, tan, ¿cierto? La difracción de la luz fue poquita. Esa difracción de la luz fue poquita gracias a que la longitud de onda de la luz es muy pequeñita. Hablemos de la lambda de la luz. Esa longitud de onda, esas ondas de la luz, son muy pequeñitas. Entonces ellas no se difractan mucho, no se abren mucho, ¿cierto? Por eso usted ve aquí que el reflejo de la luz quedó aquí, que se abrió un poquito hacia acá y se fue un poquito hacia acá, pero no fue mucho. En cambio, cuando nosotros hablamos del sonido, vamos a hablar de la longitud de onda del sonido. La longitud de onda del sonido es muy grande, muy grande, ¿cierto? Y si hablamos de las ondas, por ejemplo, electromagnéticas, son muchísimo más grandes. Hablamos, por ejemplo, que la longitud de onda de una onda de radio puede tener, por ejemplo, 300 metros, o sea, 3 cuadras o 500 metros, ¿sí? Esta longitud del sonido es más corta. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos dos estaban hablando un poquito duro, digamos, estaban riendo por alguna cosa. Usted está en este punto de la cama y los alcanza a escuchar. Si usted se viene a este punto del cuarto, efectivamente el sonido viene, hace difracción y usted aquí los puede escuchar. Si usted se mete aquí en esta esquinita, ¿cierto? Aquí no llega la luz, pero usted se hace acá y si ellos están riendo, entonces el sonido se difracta un poco más y usted aquí los alcanza a escuchar, ¿cierto? Eso sucede. Entonces ese efecto es gracias a la difracción de la luz. Ahí tenemos, difracción del sonido, ¿cierto? Entonces vemos que la difracción es diferente la de la luz a la del sonido. ¿Gracias a qué? Gracias a la longitud de onda que tiene cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces ahí estuvo el efecto de la difracción, el hecho de poderse esparcir y el hecho de pasar objetos, ¿cierto? O de rodear objetos. Por ejemplo, fíjense que aquí colocando otro ejemplo, perdón, lo bajo un poquito. Vamos a inventarnos una esquina acá. Yo tengo una esquina. Tengo, por ejemplo, una linterna y esa linterna la voy a dirigir hacia acá. Si por ejemplo mi onda o mi lucecita es un rayo láser, ese rayo láser solamente va a dirigir acá. Si tengo un bombillo normal, ese bombillo va a alumbrar toda esta partecita y va a alumbrar un poquitico por acá, ¿cierto? Entonces fíjense que ya la luz tiene la capacidad de rodear los objetos y entonces alcanza a alumbrar un poquitico hacia acá, ¿cierto? Pero digamos que esta partecita de acá se sigue viendo oscura. Entonces ahí ya la luz hizo un poquito de difracción. Pero si usted desde este punto lo que va es a emitir sonido, prendió por ejemplo su radio para escuchar música, entonces la persona que está acá escucha perfectamente. ¿Por qué? Porque el sonido hace más difracción que la luz. Él alcanza a rodear mejor los objetos que la luz. ¿Listo? Entonces, ¿quedamos claro con lo que es difracción? Sí. Ok, listo. Ahora entonces nos vamos a ir a otra cosa conceptual que es muy importante y que suele reunirse. Es el efecto Huygens.
¿Listo? Se escribe, voy a bajarlo. No mentiras, pero yo le doy enter esto para no demorarme tanto. Ya. Entonces, el efecto ahora importante se llama efecto Huygens. Creo que ustedes ya lo tenían escrito en la guía. Este efecto y este efecto es muy cortito y muy fácil de explicar, ya se los había dibujado yo ahorita abajo. Ese efecto Huygens, precisamente cuando ese diafragma o esos dos objetos están muy cercanos, entonces digamos que viene una onda cuadrada y como este huequito es tan pequeñito, entonces ahora la onda que saldrá será de forma circular, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Huygens? Pues que efectivamente este espacio por donde puede pasar se convierte en una fuente de onda. El efecto Huygens, ¿sí ven? Un huequito y en este huequito entonces se generan unas ondas circulares. Voy a dejarlo correr para que lo vean. ¿Sí se dan cuenta? Que se generó una fuente de onda. Entonces aquí era recto, pero aquí se volvió circular. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Esto se convierte en una fuente de onda, por ahí por donde se alcanza a escapar la energía, porque pues aquí nos damos cuenta que esta partecita refleja, ¿sí o no? Pero este puntico por donde alcanzó a pasar la onda, ese se convierte en un punto de onda. ¿Qué pasaría si tuviéramos dos? Pues entonces tendríamos dos fuentes de onda, ¿sí o no? Y entonces empezaría a suceder esto. ¿Listo? Ese fue el efecto Huygens, no es más, ¿sí? Creo que es muy sencillo, pero él genera otras cosas y entonces genera, por ejemplo, el hecho de la superposición. El hecho de la superposición pues es de bastante cuidado. ¿Listo? Vamos a ver. Aquí la superposición y la interferencia van muy ligados de la mano. Voy a escribir esas dos palabritas. La superposición y la interferencia van muy ligadas y es muy fácil de entender. Bueno, cuando yo llegué y pasé por acá, entonces esta ondita se empezó a agrandar, ¿cierto? Tan, tan. Y esta también. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que aquí se empezaron a entrecruzar. Ton, ton, ton. Estas ondas que vienen de acá se empezaron a cruzar con estas ondas que vienen de acá, ¿cierto? Y entonces esta energía de acá se empezó a sumar con esta energía de acá. Vamos a dibujarlo acá. Venía una ondita aquí, ¿cierto? Y venía otra ondita de otro ladito. Esta iba hacia allá, esta iba hacia allá. Y entonces se encontraron las dos onditas, ¿cierto? Si estas dos onditas venían acá, hacia arriba, pues entonces lo que sucedió es que voy a suponer que esto mide 1 centímetro, ¿listo? Y voy a suponer que esto mide 1 centímetro. Entonces, lo que sucedió cuando ellas se encontraron es que se sumaron las dos onditas. Y entonces su amplitud, la altura, la amplitud ya no fue 1, sino que fue 2, porque se sumó la energía de esta con la energía de esta. Entonces cuando se entrecruzaron, entonces su energía fue 2. ¿Listo? Vamos a ver. Si aquí viene, por ejemplo, de 1 y aquí, por ejemplo, viene de 2, esta fue de 2 y viene para acá, y esta fue de 1 y viene para allá. Entonces, cuando se crucen, ¿qué amplitud deben tener? ¿Me quedé solo? Profe, ¿puede repetir los valores? Otra vez. Si esta es de 1 y si esta es de 2, entonces cuando ellas se encuentren, ¿qué valor debe tener la amplitud? 3. Pues 3, ¿sí o no? Porque Es muy sencillo, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasa
si una viene por un lado y la otra viene por el otro. Vamos a ver qué sucede si, por ejemplo, esta viene de 1 y esta viene por acá por debajo también de 1. Esta va para allá y esta va para allá. ¿Qué sucede cuando se encuentren? Quedan iguales, ¿no? ¿Cómo? ¿Se contrarrestan? Se contrarrestan, muy bien. Y entonces cuando se contrarrestan, pues resulta que se anulan. Se perdió la onda, se anularon las energías, ¿cierto? Aquí se anularon las energías. Pero ojo, esta siguió el camino y cuando pasó para acá, ya después de que se encontraron, entonces volvió a aparecer esta que iba para allá y esta siguió para allá, ¿cierto? Entonces aquí, pum, se anularon las dos en el punto donde se encontraron, pero eso no quiere decir que desaparezcan. Ella continúa su camino y ella continúa su camino. Volvamos al ejemplo anterior. Entonces esta es de 1, esta es de 1, viene para acá, viene para acá. Cuando se encuentran, la amplitud fue de 2, ¿listo? Pero ya después de que se entrecruzan, entonces cada una sigue otra vez su camino. Entonces otra vez voy a ver esto. Esta siguió para allá y esta siguió para allá, ¿listo? Solamente es en el momento que se encuentran que se anulan o que se suman las amplitudes. Después de que una pasa a la otra, entonces ellas siguen existiendo. Veámoslo aquí en el videito. He aquí dos ondas que provienen de los extremos opuestos de un muelle. ¿Qué ocurre cuando ambas se encuentran? Las ondas pasan una a través de otra y sus efectos son aditivos. Esto se llama el principio de la superposición. Cuando nosotros encontramos muchas onditas, como les mostraba en el dibujito anterior, entonces es cuando viene el efecto de interferencia. ¿Cierto? Se suman muchas onditas con onditas que vienen de otro lado y entonces esas amplitudes se sumaron. ¿Eso qué significa, por ejemplo, en el sonido? Significa, por ejemplo, que su mami le está hablando al mismo tiempo y su papi le está hablando al mismo tiempo y usted no entiende, ¿cierto? O por ejemplo, cuando ustedes me están hablando todos al mismo tiempo y yo no entiendo, porque vienen energías de diferentes puntos, ¿cierto? Y yo no logro entonces diferenciar, ¿sí? Vienen energías de acá y vienen energías de acá y yo no logro diferenciar. Por ejemplo, en estos punticos que decimos que se suman las energías, si está cantando, por ejemplo, una sola persona, pues entonces el volumen será más poquito, ¿cierto? Pero si cantan 2 o 3 o 5 o 10 personas al mismo tiempo, pues se escuchará más
porque la amplitud se vuelve más grande por la suma de las energías, ¿cierto? Ok. Por ejemplo, si nosotros lo hablamos en ondas de radio, entonces ustedes se darán cuenta que cuando vamos a coger el dial del radio, sobre todo en esos radios antiguos, entonces a veces se escucha el shhh, ¿cierto? Porque en ese punto están encontrándose varias ondas y entonces pues finalmente la onda que se busca encontrar pues no se comprende bien. ¿Listo? Entonces ahí es donde vendría la interferencia de ondas. ¿Listo? Ya dejemos por hoy la siguiente clase. Arrancaré desde acá y vamos a ver, yo creo que vamos a ver unos 2 videitos nosotros de lo que sucede aquí con un efecto que se llama efecto de doble rendija. ¿Listo? Entonces la siguiente clase veremos qué sucede con ese efecto de doble rendija. Hablaremos un poquitico más de esta superposición y de esta interferencia. ¿Listo?